Ahora sí, como cada tarde llega ya el tiempo del debate, aquí a mesa de redacción, y para hablar de algunas de estas cuestiones esta noche nos acompañan en el programa Yolanda Valles, diputada del Partido Popular en las Cortes. Buenas noches. Buenas noches, María. Juanjo Vázquez, del PSOE. Buenas noches, Juanjo. Buenas noches. Jesús Morte, presidente de CREA. Buenas noches. Buenas noches, María. Y Ana Sanz, del PAR. Buenas noches, Ana. Hola, buenas noches. Bueno, si os parece, vamos a comenzar hablando del modelo autonómico que se ha puesto de nuevo en cuestión por los anuncios de ajustes del Gobierno y también por la última propuesta de la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, decía que debían devolver las autonomías ciertas competencias al Estado central. Bueno, ¿qué os parece, en primer lugar, estas declaraciones de la presidenta de Madrid y también, en segundo lugar, si pensáis que existen ciertos elementos en el modelo autonómico que deberían mejorarse o corregirse? Yolanda. Bueno, yo en primer lugar no voy a entrar a defender las declaraciones de Esperanza Aguirre, lo ha dicho en un foro de opinión, pero también quiero decir que ha sido a instancia una pregunta y ella la ha puesto en condicional. Si fuera necesario llevar a cabo la desaparición de las comunidades autónomas, no sería difícil porque las comunidades autónomas podrían delegar unas competencias en el Estado, devolviendo educación y sanidad, y otras en los municipios como transporte o servicios sociales. Ese ha sido un planteamiento y que supondría un ahorro en estructura de carácter político, y ha dicho que eso no presentaría ningún problema inicial, pero lo ha hecho de manera condicional, no lo ha presentado como una propuesta. Incluso el propio Mariano Rajoy ha manifestado claramente que el Estado de las autonomías es un principio constitucional, es como hablar, si ahora quisiéramos hablar de la que está tan en boga, de la República. Estamos ahora en estos momentos en un Estado constitucional de las autonomías y también que realmente ha funcionado. Lo que sí que es evidente es que todos, cuando estamos hablando en esta situación de necesidad de recortes, de ajustes, de comprimir el gasto de las administraciones, todos los ciudadanos pues observamos a lo mejor un exceso de administrativización de la sociedad. Es decir, tenemos un exceso de administraciones, las administraciones todas llevan sus correspondientes responsables políticos y una estructura. Y entonces a unos se les ocurre, pues como era Pérez Rubalcaba durante la campaña, hablar de la supresión de las diputaciones, cuando en otras comunidades autónomas las defienden, en otros hablan de la supresión de las comunidades autónomas. Aquí tenemos en boga si se mantienen o no las comarcas, en Galicia se está planteando la unificación administrativa de los ayuntamientos, es decir, todos estamos de acuerdo que hay que hacer algo con la estructura administrativa de España. En Aragón hemos llegado a un acuerdo todos los partidos políticos de llevar a cabo una reestructuración de las competencias. Lo que es evidente es que los ciudadanos tienen una gran presión administrativa y es necesario que cada administración se dedique a sus propias competencias, ejerza aquellas que son más eficaces y eficientes y no se ponga un sobrecoste. Y yo creo que ese es el camino que se debe tomar en el ámbito nacional, en todos los ámbitos, en ámbito nacional, el que se está estudiando ahora en el ámbito autonómico, de distribución de competencias entre municipios, comarcas, diputaciones y la propia comunidad autónoma. Y creo que es un debate que surgirá pues cada vez que hablemos de estas cuestiones de necesidad de recorte, porque los ciudadanos pues, en Aragón ven 6 administraciones y se preguntan, ¿es necesario tener 6 administraciones? Y yo creo que ese es un debate que irá surgiendo y que aparecerá en muchas tertulias. Juanjo. En primer lugar, me parece inoportuno el momento en que salta la propuesta. Me da igual que sea respuesta a una pregunta, luego entraré en por qué me da igual que sea respuesta, porque en la respuesta había argumentos. Me parece inoportuno porque parece que se confunde la deuda en general, la deuda española, que es la que está ocasionando esos trastornos de la prima de riesgo, de las dificultades de financiación, con que esa deuda sea de las administraciones públicas. De la deuda española solamente el 16% es de las administraciones públicas, solo el 16%. La mayor parte, el 40%, procede de las entidades financieras. Digo que existe ese riesgo de mezclar los temas. Es decir, si suprimimos una administración, mejoramos la deuda. Primero, no sería tan importante en el aspecto de deuda, pero desde luego sería mucho peor desde el punto de vista de la gestión y desde el punto de vista de la democracia, del funcionamiento democrático. ¿Por qué digo el funcionamiento democrático? Cuando en los años 70 se transforma la sociedad española, en el fondo hay una voluntad de democratización de la sociedad, pero se sale a la calle con 3 eslóganes, que era libertad, amnistía y estatuto de autonomía, ya en los 70. Es decir, respondía a una voluntad de los ciudadanos que identificaban la democratización con la autonomía. Y de hecho,
muchas tensiones territoriales que históricamente han dividido a los ciudadanos españoles, yo creo que se han contenido, se han consensuado, han llevado a negociarse gracias al Estado autonómico. Yo creo que no tiene más que ventajas desde un punto de vista político, que no tiene más que ventajas desde un punto de vista de profundización en la democracia, que no tiene más que ventajas desde un punto de vista de acercar la gestión política a los ciudadanos, incluso de permitir un desarrollo mucho más armónico y más adecuado a cada territorio. Dicho esto, para el desarrollo económico también es bueno, porque los países más avanzados económicamente tienen un funcionamiento descentralizado. Estados Unidos, Alemania, Canadá o países emergentes como Brasil. También hay otros modelos, cierto, pero no va en contra la descentralización, ni mucho menos. No, me dirijo a ti, Yolanda, en absoluto. Creo que ahí coincidimos perfectamente. Yo solamente he dicho que hay un debate en la sociedad de que sobran administraciones y ahí por eso plantean... intento despejarlo en el sentido de que países muy complejos administrativamente, Estados Unidos, por ejemplo, tienen un alto desarrollo económico. O sea que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ahora, será cómo se gestiona ese modelo, que es diferente a que el modelo sea bueno o malo. ¿Por qué me da igual que la respuesta de Esperanza Aguirre sea a una pregunta o sea iniciativa propia? Creo que el momento en que lo lanza es de oportunismo, porque creo que hay un cierto deseo, es una interpretación mía, de una posible sustitución en el Partido Popular. Es decir, si hay debilidades, yo me presento a la primera y además con argumentos nuevos, pero ojo, argumentos demagógicos y populistas, porque me da la impresión que Esperanza Aguirre estaría dispuesta a encabezar un partido antisistema perfectamente. Es decir, porque ¿qué dice nada menos? Desaparición de los políticos o de una parte de políticos. Hombre, es un argumento muy fácil. Es un argumento muy fácil y que podría llegar muy fácilmente a determinadas conciencias ciudadanas. Jesús. Vamos a ver, yo creo que todos los españoles en su día votamos en referéndum una constitución que es la que nos hemos dado como ley de leyes y sobre todo como elemento de convivencia entre todos nosotros, ¿no? Y eso es importante porque cuando esto se firmó y se aprobó, acabábamos de salir de un largo túnel negro, de una dictadura de 40 y tantos años. Segundo, y también muy importante, posiblemente si los padres constituyentes hubieran visto la deriva en que ha quedado el Estado de las Autonomías, ¿hubieran propugnado el mismo texto? Pues posiblemente no, pero eso es jugar a futuribles, nadie lo sabía como nadie lo sabe ahora. Tercero, absoluto respeto al Estado de las Autonomías, que nos lo hemos dado los españoles, que no nos lo ha impuesto nadie. Bueno, excepto en el País Vasco, que creo que sale un 40%, etcétera. Luego, eso no hay ni que tocarlo. Sin embargo, tanto Yolanda como Juanjo han hecho alusión a algo de que, no siendo la síntesis del Estado de las Autonomías, ha venido a ser lo más importante, que es el proceso de servicios administrativos que han creado las autonomías. Yo os voy a dar un dato solamente que recogí el otro día. Cuando el Estado central transfería a las comunidades autónomas las distintas funciones, servicios, etcétera, etcétera, los ciudadanos de a pie, los normalitos, los que a duras penas entendemos según qué cosa, decíamos, bueno, pues ahora muchos de los procesos y funcionarios que hay en el Estado central, al dejarse vacío de competencias, se pasarán a las autonomías. Bueno, pues un dato, en 10 años 700, o sea, 70 por año. Entonces dices, pero vamos a ver, ¿cómo es posible ¿En Aragón? que no, en toda España, en toda España, en 10 años 70 al año? 70 al año. ¿Qué me dices? ¿Y todos los docentes? Procuraré traer el dato... No, es que todos los docentes... Procuraré traer el dato en concreto, pero los docentes se han creado, muchos en la propia autonomía y otros a lo largo de estos últimos 10 años. Procuraré traer el dato. Juanjo, igual me da 7.000, igual me da, pero son 700. Eso se dice en el ámbito administrativo. En el ámbito administrativo, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando un ciudadano ve que el Estado de Autonomía constitucionalmente hecho no hay ninguna... pero ¿quién va a echar atrás esto? Es que no tiene ningún sentido. Y además creo que en muchos aspectos ha sido muy positivo. El Estado de Autonomía ha sido en muchos aspectos muy positivo. Sin embargo, la situación económica nos ha hecho ver la realidad de lo que no veíamos cuando la situación económica era distinta, ¿no? Y ahora viene el tío Paco con la rebaja y hay quien dice, habrá que revisar las autonomías. No. Lo que hay que revisar es su proceso de funcionamiento, no el Estado de las Autonomías. Y lo que hay que racionalizar es lo que pasa dentro de cada comunidad autónoma, dentro de los procesos administrativos. Y lo que no hay derecho es que en este país
y me parece que lo he dicho en alguna ocasión, es que tú cojas un caballo en Jerez y para llevarlo a Bilbao, un caballo tuyo, español, y tengas necesidad de hacer 1, 2, 3, 6 permisos distintos dentro del territorio español. Todo eso es lo que viene a que la opinión pública en determinados sectores no vea con buenos ojos el estado de las autonomías actual. Pero el estado de las autonomías actual es algo consustancial con el pueblo español, con sus ciudadanos y con este país que se llama España. Y punto final. Ana. Pues desde el Partido Aragonés consideramos un ataque oportunista e inaceptable que se trate a las comunidades autónomas como culpables y responsables de la crisis y del endeudamiento público. Ahora lo comentaba también Juanjo. Desde la Constitución del 78, las autonomías y en especial Aragón han vivido su mayor esplendor y su mayor progreso en el ámbito de avances tanto económicos como sociales y de proyectos. Los proyectos que se han impulsado en el territorio aragonés desde luego serían impensables, y nunca mejor dicho impensables, que ayer en Madrid se le hubiera ocurrido, por ejemplo, hacer un proyecto como Dinópolis, que en esta Semana Santa ha recibido 13.000 visitantes, o como Hualca, que acaba de inaugurar un centro de realidad virtual que es único en España y que ya hay 90 empresas que están atraídas por este centro, con lo cual pues esas peculiaridades y esa cercanía de la toma de decisiones la da el desarrollo de una autonomía. Si hay duplicidades administrativas, si hay que corregir algunos aspectos o hay que reestructurar, pues en eso estamos, ¿no? Precisamente el debate está ahí, no en autonomías sí o autonomías no, sino vamos a ser capaces de gestionar mejor las administraciones para que todo funcione correctamente y que no haya duplicidades. Perdona, que es que se me ha olvidado hacer algún comentario sobre la presidenta Aguirre, hombre, déjamelo decir. Bueno, yo lo que creo es que la presidenta Aguirre es un chollo para los medios de comunicación. Sí. ¿Qué quieres que te diga? Un auténtico chollo, y tenéis que estar encantados de que Esperanza de vez en cuando, la presidenta Aguirre, haga declaraciones de este tono menos, porque siempre es circunstancial, en un foro que no se ha entendido, etcétera, etcétera. Pero es un chollo, ¿eh? Es una política pues con muchos con un gran peso mediático, y también podemos escuchar a otros presidentes de otras comunidades autónomas del Partido Popular y otros partidos que han dicho cosas muy distintas. Nuestra presidenta de la comunidad autónoma y me cae bien, ¿eh? Nos ha dicho que yo creo que nadie plantea autonomías sí, autonomías no. Lo que sí que es verdad que en estos momentos hay un grupo de una opinión pública que plantea el exceso de administración, y frente a ese exceso de administración lo que tenemos que hacer, los que somos responsables políticos, las personas que estamos comprometidas con el ámbito político, es darles una respuesta de eficacia y eficiencia de las administraciones y determinar sus competencias. Ahí cuando se hablaba del recorte en materia sanitaria, en materia de educación, se hablaba fundamentalmente de evitar duplicidades. Es verdad lo que tú decías, cuando se traspasó educación y sanidad se traspasaron más de 700 empleados, solo el hospital de Alcañiz tenía 235 en aquel momento y ahora tiene 400. Quiero decir que solamente un hospital en Aragón ya cubriría un porcentaje, pero sí que es verdad que hay ministerios... Que vinieron de los servicios centrales del Estado. Exactamente, hay ministerios que no se plantea cuál es el objetivo de que haya tanto central. Anda, que los constructores de pisos en Alcañiz en aquella época estarían encantados, porque si venía todo el mundo de Madrid para ser médico de Alcañiz, necesitaría Alcañiz... Pero quiero decir que eran funcionarios de la administración del Traer el dato y además firmado. A ver, estamos hablando de funcionarios de la administración del Estado que pasan a la administración autonómica, no que se trasladan de Madrid. Porque de Madrid lo importante es que los funcionarios... No, hombre, los servicios centrales siguen siendo o teniendo el mismo volumen que tenían hace 20 años. Esa es la cuestión. Educación. ¿Y cómo es posible? Educación tiene los mismos funcionarios. Pasa exactamente igual que lo que dice Yolanda. No tiene los mismos funcionarios, ni cultura. Ni cultura, o sea, estamos hablando de la estructura administrativa de muchos ministerios. La estructura administrativa de muchos ministerios, es verdad que tienen competencias en materia de coordinación, pero hay veces en las cuales se plantea uno, de verdad, el Departamento de Educación, la única competencia que tiene sobre los institutos de Ceuta y Melilla. O sea, ¿sí o no? Sí. Entonces, es necesario hacer esa ¿Cuántos funcionarios hay en el Ministerio de Educación? No tengo ni idea, para que Miles. No te voy a mentir. Bueno, pues para llevar los institutos de Melilla y de Ceuta. Pero estamos hablando del de Madrid, no estamos hablando del resto. ¿Tu argumento lleva a disolver la Administración General del Estado? De Madrid. Entonces, para defender la autonomía no hace falta atacar a la Administración General del Estado. Pero por si eso, estamos hablando
de los beneficios de autonomía. Yo creo que todos estamos de acuerdo. Lo que sí que es sinceramente que es necesario, bueno, ya, punto final. lo que sí que es necesario es que los ciudadanos les manifestemos la necesidad de ir delimitando competencias, de evitar duplicidades, de establecer que las administraciones a lo que se tienen que dedicar es a lo que tienen competencia, las autonómicas a las nuestras, que tenemos bastante, evitando pues a lo mejor entrar en competencias de carácter estatal o de municipios o de comarcas, las comarcas a las suyas, los municipios a las suyas, las diputaciones a las suyas y el Estado a las suyas. Si todos nos centráramos en nuestras competencias y tuviéramos solo el personal y eficacia de la competencia, nos ahorraríamos lo que estamos hablando ahora, y es de lo que estamos hablando. La pregunta de Esperanza, Esperanza ha dicho una visión respecto a una pregunta que le hacían, además, respecto a que ella cómo vería si se pudieran producir las situaciones, pero si cogemos el presidente Morago de Extremadura, ha dicho que las comunidades autónomas pueden ser incluso la solución de la actual situación, porque en muchos casos, y en la mayoría, y en Aragón podemos tener, son más eficaces que en algunos ámbitos que la gestión del Estado. Y en otros, a lo mejor es más eficaz el Estado, y tendrá que ser el Estado. Yo creo que eso es lo que hay que estudiar y plantear. Sin embargo, a mí me preocupa en el caso de Esperanza Aguirre, o lo hace por un interés personal, es una opinión personal, por tanto, para marcar posición política, es grave que una presidenta, lo que pasa es que se entiende que es de Madrid, y Madrid no tiene nada que ver con el Estado autonómico. Madrid, eso para empezar, pero Madrid es una comunidad autónoma pero en segundo lugar, Esperanza Aguirre ha utilizado mucho esa elocuencia que a mí me parece muy poco graciosa, porque la política me parece que es algo mucho más serio y no simplemente una atracción mediática, como globo sonda que luego han ido utilizando otros políticos del Partido Popular. En ese caso me daría miedo que sea un globo sonda, ver cómo cae una cierta alivio del Estado de las autonomías, recorte de competencias, porque cuando se está diciendo que gran parte del déficit es por causa de las comunidades autónomas, yo creo que se está atacando de alguna manera para crear un cierto estado de opinión. Que quería comentar algo y después Yolanda contesta. Desde luego, vincular el Estado de las autonomías con el objetivo de reducción del déficit es un despropósito. Eso por un lado, pero por otro, la visión autonómica o de la autonomía que pueda tener una comunidad autónoma como Madrid a la de Aragón está a años luz. Entonces, con la dispersión geográfica que tenemos, con la población, con los parámetros que tenemos en Aragón, si tuviéramos que hacer las mismas políticas que en Madrid o que en Valencia o que en Extremadura, pues iríamos dados. Quiero decir que o tenemos ese autogobierno para poder gestionar los recursos y tomar decisiones acordes a nuestra población o a nuestras necesidades, o realmente es un despropósito querer poner al mismo nivel todas las comunidades autónomas y quitar competencias porque se crea que el gasto que se ha generado o que el déficit está en función de las autonomías. Yo creo que, no se ha echado la culpa del déficit a las comunidades autónomas. El déficit lo tienen el Estado, lo tienen las comunidades autónomas, lo tienen los ayuntamientos, lo tienen todas las diputaciones provinciales. Y en Aragón no lo tienen las comarcas porque llevan pocos años funcionando y además se han comprometido a prestar servicios en vez de realizar algún tipo de actuaciones, pero ya hay algunas comarcas que tienen problemas al liquidar su propio presupuesto que ha sido en negativo. Lo tienen todas las administraciones. El problema que se plantea cuando se habla de los gastos de las administraciones es que las comunidades autónomas tienen dos servicios, que son sanidad y educación, y ahora servicios sociales, 3 servicios que son muy difíciles de cuantificar. Tú puedes decir al principio de un año que me voy a gastar 20 millones en impulso industrial y cuando se acaban, pero no le puedes decir que te va a gastar 20 millones en sanidad y cuando te viene el mes de octubre el enfermo, pues hay que gastar el 10 euros. ¿Me entendéis lo que es decir? Es muy difícil controlar el gasto en esas 3. Y ese es el problema cuando hablan del déficit, que las comunidades autónomas tienen déficits estructurales porque prestan 3 servicios que son difíciles de limitar su gasto a principio de año porque dependen de la evolución, dependen del gasto de educación, dependen del gasto sobre todo el sanitario, porque dependen de la salud de los ciudadanos, claro está. Vamos a hablar de una de estas medidas que ha anunciado el Gobierno que estudiará para reducir precisamente el déficit en sanidad, que es